Resulta imposible estar muerto y estar vivo. Es muy difícil estar muerto y estar vivo. De modo que por esa razón, Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Enseguida sigue otra cosa interesante. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pablo entonces va a mostrar aquí la figura del bautismo. En aquel entonces, como ahora también en las iglesias, el bautismo es por inmersión, de modo que al ser bautizado, una figura, y es la figura del entierro. Dice acá, porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo. Al entrar a las aguas bautismales, al bajar a las aguas, es algo así como que hemos sido enterrados. Hemos sido enterrados. Al salir de las aguas, hemos sido enterrados, de modo que ahí estamos participando en la muerte del Señor. Después viene aquí, porque si fuimos plantados juntamente con Él, a semejanza de su muerte, fuimos plantados a semejanza de su muerte, como sembrados a semejanza de su muerte. Utiliza esta figura para mostrar la unión que hay entre Cristo y el creyente. Enseguida sigue diciendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Cuando nosotros estamos siendo bautizados, estamos testificando que ya nuestro viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza, fue crucificada con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido. Aquí lo que significa es para que el pecado sea un principio inoperante. El pecado llega a un principio inoperante. Luego viene aquí, pues, que porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido librado del pecado. Por eso los chinos tienen un proverbio muy interesante. Ellos dicen que hay dos hombres que no pecan. El primero ya murió y el segundo no ha nacido. Entonces tenemos aquí que la unión con Cristo hace inoperante el principio del pecado. Después dice algo más. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morimos en el sentido de la muerte al pecado. Entonces ahora vivimos juntamente con Él, andamos como un par de amigos codo a codo, porque estamos creciendo en esa vida cristiana, en esa vida que nos conduce paso a paso a la santidad. ¿Qué más decimos? Cristo ha resucitado de los muertos, ya no muere más. Ya no muere más, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Cuando Cristo murió a este sistema de cosas. Ya Cristo no tenía pecado, pero murió a ese sistema de cosas. No lo vamos a volver a ver montado en una canoa, predicando a multitudes. Tampoco lo vamos a volver a ver en la pesca milagrosa,
ni lo vamos a volver a ver lavando los pies a los discípulos. No lo vamos a volver así. Más en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, el Señor está en este momento vivo, de tal manera que Pablo sigue diciendo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Perdón. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido muertos al pecado, muertos para el pecado. No podemos vivir de otra manera, sino más bien en la forma inteligente, considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, ¿qué pasa aquí? Hay unos, perdón, hay unos hechos históricos. Hay unos hechos históricos en el proceso de nuestra santificación. ¿Cuáles son esos hechos históricos? En primer lugar, los creyentes en Cristo hemos muerto al pecado. Es decir, hemos muerto para el pecado. Es algo así como lo que pasa en el matrimonio. Cuando dos personas se casan, ambas han muerto para la soltería. Ambas han muerto para los demás. En los votos matrimoniales se dice renunciando a todas las demás hasta que los separe, o renunciando a todos los demás hasta que la muerte los separe. Era un soltero, era una soltera, pero en este momento, cuando se acaban de casar, entonces ellos han muerto a la soltería. Ya la soltería es una vida que pasó. Históricamente ya ocurrió. De suerte que así pasa con el creyente. El creyente ha muerto para el pecado, al sistema pecaminoso para el cual vivía. Y lo hace ya en una forma muy inteligente, porque si bien no es una muerte literal, pero sí es una muerte figurativa, y el creyente sabe esto y lo considera así, en forma inteligente. En segundo lugar, los creyentes en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Cuando nosotros tomamos el bautismo, morimos al pecado, estamos mostrando públicamente, estamos testificando públicamente que hemos muerto al pecado. Estamos testificando públicamente que ya esto es una realidad, que hemos muerto al pecado. Hemos sido bautizados en su muerte. Por eso San Pablo escribe, porque somos sepultados juntamente para la muerte por el bautismo. Cuando el creyente baja las aguas bautismales, está bajando y está siendo enterrado. Y cuando sale, está ya en otro estado. Al bautizarnos, nos identificamos con Cristo, pero también nos identificamos con esos fundamentos doctrinales que tienen que regir nuestra vida. Así que hemos sido bautizados en su muerte. Luego también, en tercer lugar, los creyentes en Cristo hemos sido plantados a la semejanza de su resurrección. Pablo utiliza aquí un argumento de agricultura: plantar, sembrar. Hemos sido sembrados y lo hemos hecho, hemos sido sembrados a semejanza de su resurrección. Por eso dice, para que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta parte sí que nos compromete. Nos compromete a andar en una novedad de vida, en una vida nueva. Como ya hemos sido muertos al pecado, entonces no podemos vivir en el pecado y andamos
en esa vida nueva. Entonces, recapitulemos un poquitito estos puntos. En primer lugar, los creyentes en Cristo hemos muerto al pecado o para el pecado. Hemos muerto para el pecado. En segundo lugar, los creyentes en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. En tercer lugar, los creyentes en Cristo hemos sido plantados a la semejanza de su resurrección. Estamos en esa misma calidad de vida. Si preguntamos a la gente, ¿qué es resurrección? ¿Qué es resucitar? Entonces la gente va a decir volver a vivir, pero resucitar no es volver a vivir. Porque si fuera volver a vivir, viviríamos con los mismos errores, cometeríamos las mismas cosas, quizá estaríamos con los mismos sitios, en los mismos sitios. En fin, haríamos todo lo que hicimos porque es volver a vivir. Eso ocurrió en el caso de Lázaro y en el caso de la hija de Jairo, pero no ocurre en la resurrección de la que estamos hablando. Entonces tenemos aquí lo que recordamos como creyentes que vamos en el proceso de santificación. Hemos muerto al pecado, hemos sido bautizados en su muerte, y también los creyentes en Cristo hemos sido plantados. Estamos hablando de plantados a la semejanza de su resurrección. Significa que estamos ahora en una nueva vida. Y tenemos la idea de plantar. ¿Qué hace una planta? Bueno, usted siembra una planta y comienza a crecer. Así que el Señor nos plantó a semejanza de su resurrección para que nosotros sí seguimos aquí en nuestra naturaleza pecaminosa todavía y somos tentados a pecar. ¿Cómo podemos resistir? Porque Santiago va a decir, acercaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir? Resistimos cuando recordamos los hechos históricos que hacen parte del proceso de santificación. Cuando yo quiero pecar, cuando soy tentado a pecar en cualquier cosa, en cualquier orden, tengo que recordar que fui ya muerto al pecado, que ya no pertenezco a ese sistema de cosas. Entonces eso me hace resistir. Cuando yo quiero pecar en cualquier tipo de pecado que sea, tengo que recordar que yo fui bautizado en la muerte de Cristo. Que yo fui bautizado en la muerte de Cristo. Es decir, que yo estoy unido a Cristo en su muerte. Pero también cuando yo quiero pecar, tengo que recordar que yo fui, ¿qué fui yo? Bueno, que yo fui plantado en la semejanza de su resurrección. Y que así como Cristo no muere más, tampoco yo puedo retroceder al pecado. Y aunque a veces peco, sin embargo, tengo que recordar estos tres elementos para poder confesar mis pecados, para poder confesar el pecado que yo he hecho. Es algo así como, otra vez vuelvo a la parte del matrimonio. Puede ser que en un momento dado yo sea incitado a pecar contra el matrimonio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que recordar mis votos. Tengo que recordar los votos que fueron pronunciados. Y si no se me ha perdido mi argolla de matrimonio, entonces tengo que mirar mi mano para saber que tengo una argolla de matrimonio y que ya no pertenezco a la soltería, que ya no pertenezco a los que están libres. Así que entonces tenemos que
llevar esto en nuestro recuerdo, ser conscientes de esto en nuestro recuerdo. Unas aplicaciones prácticas. La manera en que podemos resistir las tentaciones es recordar los hechos históricos que han tenido lugar en el proceso de mi santificación. Es decir, debo recordar los hechos que han tenido lugar en el proceso de santificación. ¿Por qué? Bueno, Pablo dice que nuestro culto es un culto racional. Nuestro culto es un culto racional, es un culto en el que la razón también toma parte. Así que por esa misma razón, y perdónenme la redundancia, por esa misma razón, hemos de recordar y ser conscientes de lo que yo he sido y lo que he caminado con Cristo. También, en segundo lugar, otra aplicación es que nosotros, nuestro proceso histórico de la santificación es el testimonio de nuestra unión con Cristo. Es decir, cuando nosotros hablamos de todo esto, estamos diciendo que todo esto nos ha unido a Cristo. Permítanme utilizar un dicho muy popular. Cuando alguien es muy amigo de otro, dicen que es uña y carne. ¿Por qué? Porque están tan unidos, están tan identificados como se identifica la uña con la carne. Lo mismo pasa con nosotros en Cristo Jesús. Estamos tan identificados que nosotros somos como Cristo y la cruz. Cristo estuvo unido a la cruz y luego el creyente también está unido a Cristo. Y aquí estas razones que dan los comienzos en el proceso de santificación. Usted, hermano, fue muerto al pecado. Si ya creyó en Cristo Jesús como su Salvador, usted ya fue muerto al pecado. Ya no pertenece al mundo, al sistema de cosas comunes y corrientes, a pesar de que trabaja, a pesar de que estudia, a pesar de que negocia, a pesar de que hace lo que hace. Sin embargo, algo que no puede olvidar es que usted no pertenece a estas cosas y para esas ya ha muerto. Luego también usted fue bautizado en su muerte. Cuando tomó el bautismo, cuando bajó las aguas bautismales, estaba testificando públicamente que eso ya era una realidad. Bautizado, sepultado con Cristo en su muerte. Y luego plantado a la semejanza de su resurrección. Porque dice, para que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, ¿con cuál pecado tiene usted que luchar? ¿Con qué pecados tiene usted que bregar? Todos tenemos un área con la que bregamos. Todos, absolutamente todos. No hay nadie. Puede ser el hermano más espiritual, más santo, la hermana más hermosa, la hermana más linda. Ella tiene su propio problema con el cual tiene que bregar. Y tiene que recordar estas tres cosas para que ella pueda mantenerse victoriosa. Es así como lo ha hecho el Señor, para que nosotros nos consideremos. La idea es que nos consideremos también muertos al pecado. Es muy interesante, es una muerte inteligente. Nos consideramos muertos al pecado. Permítame repetir dos aplicaciones sin comentarios. Permítame repetir, la primera es que la manera en que podemos resistir las tentaciones es recordar los hechos que han tenido lugar
en el proceso de nuestra santificación. La segunda es que estos hechos históricos son el testimonio de nuestra unión con Cristo. Así como la argolla de matrimonio, o así como el contrato de trabajo, o así como otros documentos que son testimonio de a quién pertenezco. Estos hechos históricos son el testimonio de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios nos ayude para que esto sea cada día una realidad entre nosotros. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu amor al enviar a tu Hijo, y te doy gracias, Padre Celestial, al santificarnos, al ponernos en este camino de crecimiento. Gracias, Señor, por estos hechos históricos que hacen parte de nuestra vida de santidad. Ahora, Señor, síguenos guardando para que tu nombre sea glorificado y para que cada día seamos más semejantes a la imagen de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos muy agradecidos con el pastor y con el Señor por darnos un mensaje tan precioso y una comparación tan hermosa como recordar que hemos dejado la soltería junto con mi esposa y que no debo volver a ser soltero. O ya en el caso es querer ser soltero, pero eso es cuestión del pecado. Pero le damos gracias a Dios por esta comparación de que nosotros hemos sido bautizados, hemos sido justificados, hemos sido llamados para pertenecer a Cristo. Gracias, pastor, por este mensaje. Cantamos, hermanos, este himno que dice, oh, yo quiero andar con Cristo. Y entonces, así como andando con Cristo, ya no soy soltero, sino soy casado. Cantemos, hermanos. 1, 2, 3. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán, y algún día con mi gozaré la claridad. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero vivir con Cristo. Quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo todo, el Cordero de la Cruz. Y yo quiero ser cristiano, ser de mí. Si quiero
Qué lindo, hermanos, de podernos reunir y poderle dar gracias a Dios en esta situación porque es su voluntad para nosotros en Cristo.